Muchas gracias, Tomasa. Y ahora, después de esta explicación sobre cirugía global, damos paso a Anushka Finker, que es la CEO de Chaîne de l'Espoir, de quien nos acaba de hablar Tomasa, internacional, con sede en París, pero alguien que también tiene muchos vínculos con Madrid, vivió aquí muchos años y tiene un cariño especial a España y a Madrid. Por favor, Anushka. Gracias, me lo haces. Entonces, buenas tardes a todos, gracias por ser tan numerosos. ¿Eso? Entonces, sí, voy a presentar rápidamente las acciones para que conozcáis la Chaîne de l'Espoir, la organización y cómo trabajamos. Los fundadores de la Chaîne de l'Espoir han sido fundadores de Médicos Sin Fronteras en Francia y después de Médicos del Mundo. Estaban para los boat peoples que salvando todos en los barcos en estos tiempos. Y entonces la Chaîne de l'Espoir es el programa de niños de médicos del mundo. Ahora estamos con un presupuesto de 25 millones de euros para acciones en 30 países y tenemos sucursales en Europa, en Estados Unidos, donde queremos realmente trabajar con equipos internacionales en nuestras misiones. Y lo que es importante es que estamos una organización muy especial porque estamos realmente en cirugía, porque la mayoría de las organizaciones de salud están más en medicina global y nosotros hacemos cirugía de alto nivel para los niños. Entonces, nuestras acciones son hay varias etapas. Primero hemos empezado a hacer misiones en los países, enviando cirujanos, pero eso no es bastante. Entonces, ahora estamos sobre todo en formación y acompañamiento de los equipos en los países y también equipamiento y construcción de hospitales. Tenemos arquitectos y hemos construido 5 hospitales ya en países como Afganistán, Camboya. Bueno, le contaré un poco más tarde. Y también hacemos educación a la salud de los niños en las escuelas para organizar una red de médicos alrededor de las escuelas que pueden tener un seguimiento. Entonces, bueno, aquí puede ver los países donde tenemos una acción. Para nosotros el modelo ideal es cuando podemos hacer cirugía, formación y en un hospital que es de buen nivel, porque lo que queremos es ofrecer un alto nivel de infraestructura en estos países. Entonces, eso es la película que enseña un poco nuestras acciones. Gracias. Como que hacemos en el mundo y sobre todo con la parte de hospitales. Entonces hemos hecho uno de los primeros hospitales es en Camboya, en Phnom Penh. Siempre trabajamos con los ministerios de salud de los gobiernos porque no se puede hacer nada si no hay una colaboración muy cercana. Entonces, en Phnom Penh los equipos médicos están completamente autónomos. De vez en cuando enviamos misiones, pero sobre todo ahora necesitan dinero, pero están completamente formados. Maputo también es un muy buen modelo, el hospital que hemos hecho en Mozambique, porque el hospital tiene una muy buena gestión con adultos que pagan, pero ofrecen la cirugía a los niños pobres. Y todo lo que es cardiovascular de adultos es lo que trae el dinero. Entonces es un buen modelo económico sostenible. Bueno, Kabul
Voy 3 veces al año a Kabul porque hemos hecho un hospital muy grande que es el hospital francés para los niños y las mujeres. Y estamos salvando muchas vidas de niños. Hay como 5.000 operaciones de todas las especialidades. Y tenemos médicos que están muy dedicados todo el año en Kabul, que hacen largas misiones. Y tenemos un programa de formación también de médicos de varios años con la universidad. E intentamos promover las mujeres también como cirujanos. Bueno, la tercera fase es, estamos con la fundación del Aga Khan para hacer un complejo medical grande, pero eso es un proyecto de 30 millones, entonces no es hecho ya, pero trabajamos. En Dakar también, con la ayuda de una fundación, hemos hecho un centro cardiopediátrico que acoge niños, no solamente de Senegal, pero de otras regiones de África, que vienen especialmente para tener cirugía, y los equipos son completamente autónomos. Han sido formados en Vietnam, porque hemos hecho también un hospital en Vietnam y hemos enviado los cirujanos en Vietnam para un año, que ha sido una colaboración con un choque de culturas. Pero la colaboración sur-sur que funciona a lo mejor, que para nosotros es un modelo que es ideal también. Y ahora el último que hemos hecho, donde ha ido la doctora Tomasa Centella, es en Bamako, en Mali, que es un centro cardiopediátrico con equipos que no están completamente autónomas para las patologías complicadas, pero que funciona con misiones y bueno, estamos influyendo el Ministerio de la Salud para tener que toman en carga algunas cirugías. Y cada vez que construimos un hospital, hacemos un pabellón para los niños, que es una estructura que es nuestra. Los hospitales no son nuestros, damos la gestión al país, pero la casa, el pabellón de los niños, es aquí donde hacemos un estudio social y acogemos los niños pobres que vienen de todas las provincias y tomamos su operación en carga, y las familias que vienen desde lejos pueden dormir en este pabellón. Eso es el de Kabul. Y entonces es el modelo que tenemos, hospital y el pabellón, que es la estructura que se queda con un equipo nuestro. Es el pabellón de Dakar. Okay. Y el pabellón normalmente toma en carga las operaciones de los niños, pero y pagan las facturas al hospital. Es decir, que es un modelo donde el hospital es sostenible y el hospital factura las operaciones. Y por eso, porque siempre hay niños muy pobres y muchas veces tenemos que continuar a acompañar y encontrar dinero para las operaciones. Eso es el concepto que tenemos, que intentamos hacer una modelización. Ya. Bueno, voy a pasar rápido porque me quedan 5 minutos solamente. Entonces, bueno, hacemos como 170 misiones al año con voluntarios que sobre todo son médicos, cirujanos y personal paramedical, 250 voluntarios.
Y bueno, hacemos venir más o menos 100 niños en Europa para cuidarlos en hospitales europeos y están en familias de acogida, pero eso lo hacemos lo mínimo posible porque es mejor operar los niños en su propio país. La formación, eso como les decía, hacemos mucha formación de cirujano con un acompañamiento práctico, que el más importante, hay la teoría, pero el práctico para que dura muchos años. Y también tenemos algunos programas en África sobre todo y en Kabul que da realmente un diploma con universitaria. Y luego tenemos el ECOS, que es una plataforma numérica que permite hacer ecografía del corazón y también ginecologías para los niños para hacer un buen diagnóstico y hacer formación. Y eso lo tenemos en todos los hospitales donde estamos y cada cirujano desde Europa puede hacer una consulta a distancia. Bueno, los hospitales, ya ves los hospitales que hemos hecho, ya lo hemos hablado de este tema. Y luego la salud escolar, que es una acción que tenemos en algunos países para tener intervención directa en las escuelas. Hacemos sobre todo en Haití, en India, en Nepal, con los niños de la calle. Gracias.